Esto es Psicoanálisis Pop. Donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Yo soy Fernanda Treviño. Y yo, Aldo Toledo. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Aquí está Fer desde Los Cabos, Baja California. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, yo aquí comiendo pizza. Le decía a Fer que acabando de hacer mi maratón de Harry Potter, aquí en Ciudad de México, como decíamos alguna vez, esto lo hacemos porque me han preguntado, ¿están juntos o están como en línea? O sea, pues, porque supongo que no han visto los videos. Y les digo, no, Fer está en Los Cabos, yo estoy aquí en Ciudad de México y lo grabamos por Zoom. Y sale Estamos esto, lejitos. estamos lejitos. Estamos muy Es, lejitos. sí, 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 sí. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, justo te estaba contando que bien atareada, que este fin estuvo complicado, pero Ujú. bien, ya, feliz de estar en la casa y poder grabar. Qué bueno, qué bueno. Acuérdense que a nosotros nos encuentran en nuestro Instagram, @psicoanálisis.pop. A Fer le encuentran como, @sic.fernanda T. exactamente, y a mí me encuentran como @psicoanálisis.aldo.toledo. Ahí nos pueden encontrar, ahí vamos a estar publicando cositas. Y hoy vamos a entrarle, a ver, vamos a decir el tema así desde inicio. Hoy vamos a hablar del psicoanálisis y lo LGBT más, Ujú. que más completo sería lo LGBTTIQA más, que ahorita vamos a entrarle un poquito a qué son estas siglas y así. Pero queríamos empezar ameno, porque este va a ser un capítulo que puede levantar acá como de qué hablar y demás. Pero queremos entrarle padre, porque fíjense que esta idea de podcast surgió en el último Congreso Nacional de Psicoanálisis al que fuimos, que fue en noviembre, ¿verdad? De 2022. Sí, 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 sí. En, en noviembre lo organizó Santiago Ortega, que es que ahorita está en el comité científico, me parece, de la APM. Entonces, pues también por ser temas de su interés, pues promovió este tema. Pero hubo tanto ponencias buenísimas que sobre todo es para visibilizar esta onda de lo gay, de lo lésbico, de lo trans, pero también hubo ahí unos detractores, y yo creo que a partir de esa controversia que hubo en esta ponencia particular, que ahorita la contamos, surgió también la idea del podcast, ¿no, Fer? Justo, ¿no? O sea, creo que fue justo saliendo de esa ponencia que nos sentamos y dijimos como que hay que platicar porque esto se está desbordando. Exactamente. O sea, porque metiéndonos un poquito más a las pláticas, que ahorita decía Fer y a mí también me pasa, que no me acuerdo específicamente qué se habló en cada plática, pero me acuerdo más de esa plática conflictiva del señor porque el tema era muy padre. El tema es, por ejemplo, vino un doctor de Estados Unidos que es Jack Drescher, y yo lo cité para mi tesis. Entonces él hace una historia de lo gay particularmente en el psicoanálisis. Em, la verdad es son muy buenos sus trabajos porque él está hablando de que no existen algo así como teorías, sino que más bien son narrativas. Entonces, ¿cómo cuento un fenómeno y qué es la narrativa predominante en un momento dado? Pero esta ponencia controversial que les decimos era de un señor que ni me acuerdo cómo se llama, que es psiquiatra, y que, ¿qué dijo Fer? A ver, tú recuérdanos, yo creo que tú te acuerdas más de esa. Yo me enganché, me dio muchísimo enojo. Pues él estaba hablando sobre lo trans, ¿no? Y él empezó como con estas comparaciones de mm, si me quiero creer un pingüino y digo que soy pingüino, entonces soy pingüino, ¿no? O sea, con esta parte como más psicótica, o sea, Ujú, decir, eh, para empezar como generalizar demasiado, ¿no? O sea, el decir ujú. como, yo creo que su base era lo trans es psicótico, ¿no? Sí, sí, Y creo que esto es lo que a mí me generó como muchísimo ruido en ese momento porque dije, a ver, psicótico hay en muchos, ¿no? O sea, no podemos como que nada más decir como todos los trans son psicóticos porque yo creo que eso es una mentira, o sea, ajá. no creo que funcione así y eso a mí me generó como muchísimo, pues muchísimo ruido y muchísimo enojo.
Ajá, o sea, y aparte, sus primeros puntos, que ya no me acuerdo cuáles eran, me parecieron buenos, pero cuando empezó con estas comparaciones, decía Santiago justamente, de señora de Facebook, como que ya perdió toda credibilidad, porque se estaba, justo, que todo, casi, casi que lo trans a fuerzas es un trastorno psicótico. Sí, como que de ahí partió, ¿no? O sea, como que empezó, tienes razón, o sea, como que sí decía datos importantes, Ajá, ¿no? Al principio, o sea, como sí compartió datos importantes, que en este momento no me acuerdo exactamente qué eran estos datos, pero luego empezó, creo que con un caso de una chava que decía que era era un avestruz o qué. jaguar, creo, no, creo que era un jaguar, una cosa así, Ajá, que ella decía que ella mm, estaba segura que era un jaguar o un animal, ¿no? Y que ah, ella decía que por qué no la dejaban estar en estos lugares donde tienen a ese, ay, se me fue el nombre. zoológico. No, no era zoológico, era como Sí, sí, como de estas reservas, ¿no? una reserva, ajá, una Ajá, reserva donde ellos podían estar como en libertad y que ella quería estar allá adentro, ¿no? Entonces, ajá, a ver, esto es bastante psicótico, ¿no? O sea, ajá, ajá, va a empezar, es un animal que te puede hacer daño si te metes. Y exacto. dos, no, no eres ese animal, ¿no? Y luego puso otro caso de una mujer caballo, creo, que se creía caballo y que todo el Era el tiempo caballo. estaba, Ujú. ¿no? Entonces era como esta parte que yo dije, te estás pero saliendo totalmente de, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando y ya no estamos hablando de trans, o sea, ya estamos hablando de otra cosa. Y ahí fue cuando yo me empecé a enojar, No, porque dije, pudo haber sido algo muy, o sea, pudo haber dado una ponencia muy interesante y creo que me sí, generó mucho conflicto que se saliera tan feo de esa línea. es que se fue por sus sesgos personales. O sea, déjame ponerle un asterisco a esto para volver después sobre lo fenómeno transanimal. Pero también estuvo muy, muy fuerte porque ese señor claramente su ponencia no fue, vamos a decir, objetiva, sino que estuvo muy influida por sus sesgos. Pero aparte, yo esa vez estábamos sentados tú y yo juntos. Ujú. Y ay no, hasta me dio no sé qué. Yo sí hice un comentario, la verdad no le hice un comentario como feo, sí fue un comentario como, oiga, pero también hay que tomar en cuenta, bla, 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 y bla. Y ese día yo iba muy, muy en mi jorongo, yo iba muy en mi abanico, o sea, muy, muy en estereotipo, ¿no? Y y saliendo de la ponencia, ¿qué te dice, Fer? ¿Él? Ajá, Ay, no, eso fue lo peor. O sea, porque, no, pues ya salimos de la ponencia, tú y yo nos ponemos a platicar, luego tú te tenías que ir, entonces yo me quedé, ¿no? O sea, sola. ajá. Y cuando me quedo sola, él se acerca, me da coraje decirlo, pero él se acerca a mí y agarra y me dice como, ay, qué bonitas uñas, ¿no? Y yo de que, mm, o sea, El porque, o señor sea, de 70 años. sí, 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 estamos hablando de un señor ya muy grande, ¿no? Y yo de que, ah, pues gracias. Y luego me dice, oye, ¿y tú eres parte de la comunidad? Y yo, Ajá, ¿cómo? Y me dice, sí, 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 porque estabas rodeada de ellos, ¿no? Y yo, bueno, o sea, yo no sé cómo ahí no exploté y hice a un escándalo. Y yo nada más me le quedo viendo con cara de, bueno, y si soy o no soy, ¿qué te importa? ¿No? O sea, ajá. como, ¿por qué me estás preguntando esto? Y bueno, luego ya, o sea, como fue como que yo me asusté también y ya no supe, me puse como muy nerviosa porque sí son este tipo de personas que aparte te intimidan, ¿no? O sea, Sí. como que sí es una persona grande que al parecer en su momento sí tenía un lugar importante en la asociación, entonces como que sí como que me empezó a decir como yo conozco a tal, 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 tal y como que yo, o sea, de sentirme muy fuerte, de repente me empecé a hacer chiquita y dije, ¿cómo me voy de aquí? O sea, ¿cómo le hago para Oh. irme? Por sí me sentí muy incómoda, porque luego fue como que yo le dije, bueno, ya me tengo que ir y él como, te acompaño, y yo no, no quiero que me acompañes, y luego me dijo, si quieres yo te doy aventón, súbete a mi carro, y yo de que no quiero, o sea, como me empezó a poner muy incómoda. Muy Entonces, acosador, aparte. muy. Entonces, para mí en mi cabeza fue como, ¿te estás atreviendo a hablar? O sea, de los trans y de esta parte psicótica según tú y todo esto, pero vete, o sea, volteate a ver a ti. O sea, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, no, feo. O sea, fue algo feo. No, aparte, ¿sabes también de qué iba su ponencia? Fíjate que hay un autor en psicoanálisis que fue invitado al Congreso que se llama Jorge Reiter, no sé si te acuerdas de él. Ujú, ujú. Y él tiene un libro muy famoso ya que se llama Edipo De Gay. tipo gay. Ujú.
Y en este libro, ya me lo compré por Amazon, está muy bueno, lo empecé a leer y justo está hablando de cómo imparten clases de psicoanálisis en su universidad en Argentina, me parece que él es de Argentina. Ujú. Este, y justo a las personas de las que está hablando, como muy conservadoras o no sé cómo decirles, ellos defienden que lo homosexual debería seguir siendo considerado perverso, en tanto que es una nosología y para entenderlo y bla, bla, bla. Y Reiter dice, em, o sea, no necesariamente una persona homosexual tiene que ser perversa y hay personas que no lo son, homosexuales, que son perversos. Y lo traigo a colación porque este señor de la ponencia que te dijo, ay, te acompaño, eso es perverso. No, y es que es a lo que voy, o sea, como que, a ver, yo entiendo que son temas que se tienen que hablar, ¿no? Es Ujú, necesario que hablemos de la comunidad, que hablemos de lo trans, que hablemos, o sea, tenemos que hablarlo porque tenemos que empezar a pensarlo de distinta manera y para poderlo pensar de distinta manera tenemos que hablarlo, ¿no? O sea, tenemos que cuestionar cosas, tenemos, o sea, se tiene que volver algo un poquito más público para que todos podamos y nos animemos a pensarlo. ujú. Pero cuando entran estas posturas de decir, son perversos, son psicóticos, son como, es como si, o sea, como si alguien dijera, es que todos se me fui, ando con la mente, los ¿Heteros? heteros, ¿no? O sea, son esto, no, no, o sea, no, Mm, no todos somos así, ¿no? O sea, hay de mucho, ¿no? O sea, sí, eso, unos seguramente son psicóticos, otros seguramente son perversos, ¿no? Igual acá, o sea, siento que como que queramos encasillar una psicopatología para toda una comunidad, se me hace perversísimo. O sea, se me claro. hace algo fuertísimo. Y es que es muy fuerte porque en psicoanálisis nosotros defendemos mucho la otredad, es decir, en varios otros capítulos anteriores nosotros hemos estado hablando de narcisismo y cómo habemos personas que solo podemos vincularnos porque el otro es igual a mí, porque piensa como yo, porque me es cómodo estar con alguien igual a mí. Pero la diferencia a veces cuesta mucho. Y esta cosa de, como tú dices, a todos los homosexuales son perversos. O sea, simplemente porque es otro, no puedo clasificarlo como perverso. Exacto, ¿no? Y siento que esa es la parte en donde hay que pensarse muchísimo más y no podemos, o sea, si- siento que estamos fallando. Eso es Ajá, lo que siento. O sea, cuando tendemos a hacer estas generalizaciones tan grandes, siento que solamente no tenemos ganas de pensar, ¿no? Y de meternos realmente y exacto. entonces decimos, todos son así, porque no me atrevo y no me animo a echarme un clavado para ver qué hay ahí. Y, Exacto. y ahorita que estoy diciendo eso, justo se me viene a la cabeza cuando estaban hablando sobre ya me estoy acordando de las ponencias, que estaban hablando sobre lo trans y alguien dijo, una psicoanalista, no me acuerdo quién, dijo como, bueno, es que todos somos un poco trans, ¿no? No, Exacto. no transexuales o transgénero, pero todos estamos siempre en una transición, ¿no? Exacto. Y como que a mí eso se me hizo súper bonito porque dije, y a todos nos da un poco de miedo. Y creo que el psicoanálisis va en esa incertidumbre de esa transición, de decir, mm, por ejemplo, ahorita yo, ¿no? Que estoy en, en formación, soy Ujú, psicoanalista en formación, estoy en transición, ¿no? ujú, Estoy en un punto y tengo que llegar al otro. Y cómo vivo esa transición mm, va a ser lo que me va a dar esa identidad de psicoanalista, claro. ¿no? Pero esta parte de estar en transición no es fácil y no es cómoda. Y también es esta parte de ya yéndonos un poquito más a eh, lo gay, lo trans, ya más en la sexualidad. Creo que también son temas que nos cuesta, ¿no? O sea, como mm, siendo hetero, por ejemplo, entrarle y cuestionarnos y pensar y sentir y llevarlo a análisis también. Entonces es Ujú, como también la entrada de decir, bueno, tanto que estamos hablando de la sexualidad los psicoanalistas todo el tiempo, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que claro. entrarle a ver qué está pasando ahí. Ujú. Y que ahora también me gustaría entrarle un poquito con manzanitas. em, empezando, empezar a definir qué son estas siglas de lo LGBT más, porque hay muchas personas que no lo saben, que no lo tienen tan claro.
Lo L se refiere a lo lésbico, lo G a lo gay, o sea, aquí hay diferencia entre lo que corresponde a mujer y lo que corresponde a hombre. La B de bisexual, una comunidad muy poco aceptada incluso por los gays, cabe Dentro decir. de la comunidad. Ajá. Las TTT son transvesti, transexual, transgénero. ¿Qué más? LGBTT y intersexual, que es algo más biológico, personas que nacen con ambos órganos genitales. Y Ju- Q, que es lo queer. Queer. A, que es la comunidad asexual. Y, y creo que las principales son hasta ahí. LGBTT y QA más. Y lo más que pueda surgir. Que a veces, yo no sé qué tan, por ejemplo, yo no sé si lo he comentado aquí, pero no sé qué tanto yo me podría clasificar en alguna de esas letras, pero están padres para nombrarlo, como tú lo dijiste alguna vez, Fer, con otra cosa fue, pero está padre para nombrarlo. Sí, o sea, como que poder simbolizarlo de Ujú, cierta manera, ujú, ¿no? O sea, como poder decir, ahí está, que eso también es otro tema, ¿no? Que igual no, o sea, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, porque ujú, sí, yo no soy parte de la comunidad, igual, no sé, creo que es un tema como complejo, ujú. pero sí creo que tendremos que ir viendo cómo el nombrar tanto es importante, pero cuando se vuelve parte de una identidad, que eso es lo que te define, creo que está generando mucho conflicto. ¿Sabes qué creo que pasa ahí con esto que dices? Que para nombrarlo está padre, pero cuando se vuelve algo inflexible y rígido, parece que es cuando obstaculiza para pensar, ¿no? Sí, claro, tanto para, o sea, para los que son parte de la comunidad y tanto para o sea, para los de afuera, que pasa Ajá, también con los héteros, ¿no? O sea, cuando se vuelve algo tan rígido y tan, pues bueno, ya un poco te conviertes en homofóbico ¿no? O sea, exacto. como toda esta parte. Yo creo que todo lo que se vuelve rígido se vuelve impensable, se vuelve inamovible y ya no podemos hacer nada ahí. O sea, ya es como, Eh, bueno, pues ya. ¿Y sabes también qué te voy a decir, Fer? Porque ahorita dices, lo digo con todo el respeto del mundo porque yo no soy de la comunidad. Yo, mira, yo ahorita decía, yo no sé en qué me clasifico porque no me siento tan identificado con lo gay o con lo bisexual. Ahí estoy como en en transición. No en transición, pero no me veo tan claro en una. Pero sí podría decir, pues pertenezco a esta comunidad. Yo en representante narcisista de la comunidad, te doy permiso para hablar de lo LGBT. Pero ¿sabes también por qué lo digo? Porque muchas veces hay un discurso que está es muy común hoy en día, que es, tú que no eres de la comunidad, no puedes hablar de la comunidad. Tú que no eres trans, no puedes hablar de lo trans. Y yo no estoy de acuerdo, porque ah, es como si dijera, yo si me identificara 100% en lo gay, ¿puedo hablar de otro gay? Probablemente no, porque no todas las vivencias de todas las personas son iguales. Y, asimismo, una persona que no está en la comunidad, siempre que lo hable con respeto, puede pensar al respecto. Y justo creo, o sea, siento que va por ahí, yo digo, yo igual, por ejemplo, yo por mucho tiempo, y creo que sigo pensándolo, me he considerado feminista, ¿no? Y también ahí entra Yes. ese tema de, es que si, o sea, si no eres feminista o si no eres mujer, no puedes hablar sobre el tema. Y bueno, es que entonces no nos vamos a mover nunca, ¿no? O sea, Exacto. como que entonces, bueno, ¿para qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para que se hable, para que se platique, para que se exponga, para que, ¿no? O sea, no para que entonces nadie se atreva a hablar de nada, porque qué miedo ser o sea, que te tachen de estás discriminando, estás, ¿no? O sea, yo creo que hay como una línea que creo que esa es la que es importante tener, el decir, si voy a hablar, por ejemplo, yo siendo mujer, eh, que si un hombre quiere hablar sobre el feminismo, está buenísimo. Si quiere Sí, hablar, no, se me hace increíble, pero que no se apropie de, en el sentido de que no hable de cómo se sufre siendo mujer. Pues si no eres mujer, no sabes cómo se sufre, ¿no? O sea, puedes tener una idea sí. de, bueno, yo he visto sufrir a mi hermana, a mi mamá, a mi tía, no sé,
pero ya como esta vivencia de que se siente ser mujer, pues posiblemente no la va a tener, ¿no? Pero Ujú. de que puede hablarlo, de que puede exponerlo, de que puede difundirlo, o sea, me hace súper bien, ¿no? O sea, de que puede Sí, cuestionarlo también, que sí, nos cuesta, pero yo creo que es bueno que cuestionen. Eso también nos sí. hace pensar a nosotras. Exacto. Y como tú bien lo dices, esto de un hombre no puede hablar de feminismo puede sonar muy rígido y que yo lo entiendo en el sentido de que un hombre no debería hacerse protagonista del movimiento porque no va por ahí, pero sí cuestionarlo, porque yo voy a hablar desde mi trinchera. Em, un hetero que hable desde el respeto y que pueda cuestionar cosas de los discursos LGBT está buenísimo. Por ejemplo, yo me quedaba pensando con Jorge Reiter. Según creo, él no es gay. Él tiene su esposa y su familia tradicional y demás, pero bien que le ha entrado a estos temas. ¿No es gay? Yo juré que sí. Yo Yo también pensé que era pensaba, gay. yo también pensaba, no lo tengo tan claro, pero en la dedicatoria de su libro se lo dedica a su esposa. Ah, qué bien. No sabía, ¿eh? Ujú, ujú. No tenía ni idea. O sea, yo no sé por qué cuando él expuso, pensé que él había dicho que él era gay. Igual y me estoy equivocando, porque No, igual y yo también. en la dedicatoria ahí está raro, ahí está confuso, pero si no lo es, pues está padre, porque se ha metido a investigar muy bien estos Claro, temas. sí, y creo que es difícil meterse. O sea, pensándolo en si no lo es, o sea, que se haya atrevido a meterse y a cuestionar y a hablar y apoyar, y, o sea, se me hace algo increíble. Ahora que también yo quiero traer un tema a la mesa. El otro día yo estaba viendo TikTok, como muy seguido, y entonces me apareció el TikTok de un chavo que hablaba de la patologización de la homosexualidad y estaba diciendo, es que mucho de que se concibe como una patología viene del psicoanálisis. Y yo al principio dije, ay, ni sabe. Pero ya después yo estando investigando, dije, no, sí, cierto. Es que yo les cuento, yo me titulo en 2 semanas, bendito sea el Señor, el 14 de abril para quien quiera caerle. No, pero seguramente cuando salga este episodio ya va a ser más de 14 de abril, así Sí, que... no, pero voy a intentar ir. Y mi tesis de maestría es de, ¿cómo le puse? Psicogénesis de un caso de homosexualidad masculina desde una mirada no patologizante y hacia una comprensión de las orientaciones sexuales. Así le puse. Em, Psicogénesis, porque a diferencia de lo que se piensa, ahorita le entraré, este es un tema que va a levantar la controversia, que yo creo que todas las orientaciones sexuales, heterosexual, homosexual, bisexual, lo que quieras, no es de nacimiento, sino que es algo que se va formando a lo largo de la vida, como todo. Pero sobre todo, en esta tesis para hablar de esto, tuve que investigar toda mi literatura previa y hubo un momento, como por los 50, en que sí los psicoanalistas se encargaron mucho de patologizar la homosexualidad. De hecho, esta cosa de que un hombre homosexual, casi casi que la fórmula matemática para definir al hombre homosexual es una madre dominante, un padre débil o ausente y básicamente eso. Y si tienes hermanitos mayores, pues peor tantito. Y pues quién sabe, quién sabe. Y sí, quién sabe, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya, más bien no quién sabe, más bien tendríamos que tener claro que hay muchos factores que influyen, ¿no? O sea, como Sí. la realidad es que no esa es la... Puede puede que eso, eh, no sé cómo ponerlo, puede que eso haga, ¿no? O que se desarrolle o que algo pase, pero no creo que es la única manera y no creo que con esa fórmula siempre va a pasar lo mismo. No, porque creo que algo Exacto. que nos ha enseñado el psicoanálisis es que justo no hay fórmulas. O sea, no las hay para casi nada. Y mira, fíjate, ahí te voy a contradecir tantito, porque es lo que nos ha enseñado el psicoanálisis contemporáneo, porque yo sí No, creo que en el sí. psicoanálisis Sí, 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 clásico, sí. sí, No, sí, tú. justo, sí, o sea, hoy por hoy, no, hablando del Mm, pasado, pues sí, yo creo que sí se... Y a ver, esto es un poco porque justo lo estoy viendo en la formación ahorita que nos hicieron otra vez regresarnos hasta los primeros escritos de Freud y como entender todo y ver esta qué parte. belleza. Está increíble, ¿no? Y porque aparte tenemos una maestra
o una doctora, que nos está, que nos llevó a leer muchas de las cartas de Fliss, ¿no? De Freud Qué a Fliss. padre. Te encuentras de todo. Difíciles. Es impresionante. O sea, es como esta parte en donde pareciera que Freud estaba enamorado de Fliss, ¿no? O sea, 100%. Yo sostengo que Freud tenía su parte súper homosexual, donde sí se enamoraba y se desencantaba de sus amigos. claro, ¿no? O sea, lo vimos con Breuer, luego lo vemos con Fliss, o sea, y justo en la etapa que le escribía a Fliss y que bueno, o sea, es que era casi casi el yo no puedo vivir sin ti en sus cartas. O sea, sí era un enamoramiento, o sea, yo si lo leo juro que le está hablando a su amante, o sea, así. Y Qué es donde él escándalo. empieza, sí, el psicoanálisis es uno de los escándalos. Y me da risa que lo tapen, ¿no? O sea, que no sea algo tan hablado y tan, o sea, pues ya está, o sea, si le gustaba a Fliss o no da igual, ¿no? O sea, igual desarrolló cosas impresionantes Freud. O sea, no creo que esté peleado nada con nada, al Ujú. contrario, pero es donde Freud empieza a desarrollar la teoría de la bisexualidad Belleza, en esa belleza. etapa. Entonces a mí se me hizo impresionante, o sea, yo dije, por supuesto, o sea, por supuesto que se estaba autoanalizando y estaba como, ¿no? O sea, como en esta parte. Entonces, yo sí creo que al, al principio, no tanto con Freud, pero después de Freud, lo volvieron tan rígido porque tenían muchísimo miedo que por las críticas y por todo esto se cayera el psicoanálisis, ¿no? Entonces, creo que tuvieron que pasar por eso para que un poco perdurara, ¿no? Y siguiera, y que ahora ya podemos cuestionar más cosas y podemos cambiar más cosas y podemos hacer más cosas porque ya tenemos como más fundamentos, ¿no? Y Sí. antes no, antes tenían que protegerlo un poco para que no se quedara en el pasado y como historia. Entonces, pero creo que ahora sí nos toca cuestionarnos. Y sabes qué, Fer, yo creo que este recorrido que haces como Freud al principio, realmente a diferencia de lo que se piensa, Freud realmente no era como de esta onda de patologizar. Freud era el menos ortodoxo del psicoanálisis. Y fue después que ¿cómo sería el verbo? Se ortodoxiza, si es que existe esa palabra, y ya después se va haciendo más libre. Pero quiero entrarle a lo que dijiste, la teoría de la bisexualidad original, porque es bellísima. ¿De qué va, Fer? Cuéntanos. No te empiece, yo le sigo. Ah, va, Bueno, a ¿ya lo ver, empiezo? un poco empiezo y ya le sigues tú. Eh, bueno, a ver, entonces, de entrada, nuestro primer vínculo, como lo hemos dicho ya muchísimas veces, o sea, nuestro primer amor, pues es la madre, ¿no? O sea, es Niño y niña. exactamente para los niños y para las niñas. O sea, nuestro primer contacto es con la mamá. Entonces, de ahí de entrada la mujer, pues ya, ¿no? O sea, ya podríamos hablar. Que, ojo, es que justo ahí es en donde entra como tanto conflicto también con el psicoanálisis. Ese primer amor que es la mamá, que se podría tomar como bisexual, ¿no? No es con la sexualidad adulta. Regresamos Ujú. al mismo punto donde hemos, o sea, que cada vez que hablamos de psicoanálisis tenemos que recalcar que la sexualidad infantil no es la misma que la sexualidad adulta, Sí. ¿no? Y ese es un punto importantísimo para que todo lo demás vaya quedando como más claro. Entonces, el primer amor de la niña y del niño es la mamá. Luego Ujú. crecemos, llegamos, pasamos varias etapas del desarrollo, que es la oral, anal, justo en la fálica, cuando entramos al Edipo, ahí es donde justo el complejo de Edipo va que es distinto para la mujer y para la niña y para el niño, ¿no? O sea, para el niño tiene que con tal de no renunciar a su falo, ¿no? Que sería como su potencia, su fuerza, que el falo es, ¿cómo lo explico? Es el pene, pero ya en lo simbólico, ¿no? O sea, la primera diferenciación que el niño y la niña se dan cuenta es, pues yo tengo algo, el niño dice que la niña, la mujer, no lo tiene. Ujú. Entonces le da pavor perderlo. Ese algo, que es el pene, simbólicamente es el falo, que es la potencia, es el poder, es la fuerza, es toda esta parte, ¿no? Entonces él, con tal de no perderlo, dice, estoy dispuesto a dejar a mi mamá, o sea, a separarme de mi mamá, ahí entra como esa separación, porque qué miedo que mi papá me castigue, o sea, qué miedo que Ujú. mi papá me haga algo. Entonces lo que hace el niño es, me alío con mi papá, o sea, me identifico con mi papá
y me consigo a alguien parecida a mi mamá. No es mi mamá, es alguien parecida. Y así cuido de no perder mi falo, ¿no? Así me protejo. Eso pasa con el hombre. Entonces pasa de la mamá al papá a voltear y entonces el papá es el héroe y creo que yo lo dije en alguna de los capítulos que dije como es que mis hijos entraron en la etapa en donde de repente yo ya no era su todo y era el papá el héroe y todo. Es eso, ¿no? De repente voltean a ver y el papá es el mundo entero para ellos. Entonces ahí ya entra el niño con el papá, ¿no? Y de ahí, bueno, ya no, bueno, tampoco puedo estar con mi papá, pero voy a conseguir a alguien como mamá. Entonces, es como ese triángulo. Y con la niña me doy cuenta que no tengo, me enojo con mi mamá porque no lo tengo, entonces digo, bueno, ahora me quiero quedar con mi papá. Y entonces el papá es la típica niña de yo me quiero casar con mi papá y mi papá y mi papá. Y bueno, ya en psicoanálisis dicen que para la niña es un poquito más difícil salir del Edipo porque ella no tiene nada que perder. Ella ya lo perdió. Entonces, por eso entra esa parte de la falta en la mujer. Y sabes, está buenísimo que lo digas así de la forma más clásica, de que el niño se enamora de la mamá y el papá es el rival, pero como no le puede ganar, me identifico con él, y la niña lo mismo, pero al revés y más complicado. Sí. Porque esto es lo que dice Jorge Reiter en su libro. La teoría psicoanalítica está súper influida por la heteronormatividad, que heteronormatividad va a ser un concepto muy importante en las teorías sociales, en las teorías queer y demás, que es, dado que la sociedad le da ventaja a a la heterosexualidad y además al hombre, el psicoanálisis no se salva de eso. Y lo que propone Jorge Reiter es, esto no significa que porque el complejo de Edipo esté influido por lo social, no significa que vamos a tirar el psicoanálisis. Significa que tenemos que cuestionarlo. Y, No, sigue, sigue. mm, y, y al cuestionarlo, también volteamos a ver desde Freud y sus cartas a Fliss y la teoría de la bisexualidad original, que a mí me encanta esa teoría. No es tan lineal como que el niño se enamore de la mamá y su rival es el papá. No, el niño tiene momentos tanto que siente bonito por su mamá como que siente bonito por su papá. También el papá es objeto de enamoramiento. Y lo mismo la niña, tanto siente bonito por papá como siente bonito por mamá. Como dijo Fer, la sexualidad infantil no es la misma sexualidad genital que el adulto. Es una sexualidad infantil precisamente. Pero como puedo sentir bonito por ambos en algún momento de la vida, potencialmente tenemos esta bisexualidad. Nada más que a lo largo de nuestro desarrollo, a lo largo de nuestra infancia, de nuestra vida, nos vamos decantando más por un camino, por otro camino, que en psicoanálisis es lo que le llamamos elección inconsciente de objeto. No porque sea una elección voluntaria, no es una elección voluntaria. Por eso es Es, inconsciente. por eso es inconsciente, exactamente. Y siempre, por eso siempre va a haber momentos en que, pues, ¿qué tal si yo me defino como heterosexual, pero de repente digo, tengo curiosidad, como que quiero probar? Ahí hay rezagos de esa primera etapa, lo mismo la niña. No, y creo a ver, eso es una realidad, ¿no? También por eso decimos que las amistades de las mujeres son muy intensas, ¿no? O sea, es la mejor Claro. amiga y casi casi es un enamoramiento con la mejor amiga, ¿no? Y hablan también de los hombres en este sentido de los lockers, cuando juegan algún deporte y bla, bla, que ahí andan caminando todos, ¿no? O sea, y bueno, ya está, o sea, creo que a ver, yo creo que, y regresándome un poco en el tema del complejo de Edipo, que yo creo que esos temas siempre van a generar mucha polémica dentro del psicoanálisis también, ¿no? O sea, creo que justo una de las doctoras en una clase nos estaban diciendo que el libro de Edipo Gay casi casi lo vetaron de la IPA o algo así, ¿no? O sea, ¿A y se me poco hizo ese no me lo fuertísimo. sabía? Sí, no los acaban de decir. Y se me hizo fuertísimo porque dije, pues es que yo no lo he leído, pero seguramente está cuestionando bastantes puntos importantes del complejo de Edipo, ¿no? Y yo creo que el complejo de Edipo se vive de mil maneras. No creo que hay, como tú dices, no es lineal y no es siempre de la misma manera.
Y sí creo que esta parte heteronormativa pues influye, ¿no? O sea, obviamente va a influir. Pero yo creo que lo importante es entender, y aquí chance me voy a meter en un punto conflictivo, es porque al final creo que sigue siendo heteronormativo, es que yo sí creo que hay esta parte pasiva y activa, que hay Mm, feminidad y masculinidad, y que, a ver, que sea de un punto al otro no quiere decir que en medio hay mil, o sea, que ujú, hay un buen espacio para que te puedas mover por cualquiera de esa línea, ujú, ¿no? Y creo que lo importante del complejo de Edipo es que no hay una fórmula, o sea, no tiene que ser de una cierta manera, hay mil maneras de pasar y de no pasar, o de ujú. quedarte de panzazo, ¿no? Pasándolo de panzazo. Pero yo creo que lo importante es, uno, la identificación, que sí nos identificamos, nos guste o no, ¿no? O sea, en algún punto nos tenemos que identificar con uno de los dos. O compartes de uno y otro. Exacto. Claro, pero ahí sigue siendo una identificación, Sí. ¿no? Me identifico con esta parte de mi mamá y me identifico con esta parte de mi papá. O si queremos poner que yo tengo dos mamás o dos papás o dos lo que sea, me identifico con esta parte de esta y me identifico con esta parte de la otra, pero sigue siendo una identificación Sí. de uno de los dos. Y que eso nos lleva a que sí es el heredero del super yo. Sí. Y ahí entramos en un punto en donde si hablamos de lo trans, estamos en un punto un poco crítico, siento. O sea, como en Sí. este sentido de, ojo, que he escuchado muchos podcasts y también en TikTok y todo esto, Ujú, de que ahorita es todo un tema lo trans, ujú. un poco por lo que te estaba platicando, ¿no? De esta parte en donde, que creo que va también por ahí, que se está cuestionando qué es ser mujer, pero no escucho o no he visto que se estén cuestionando qué es ser hombre. O sea, Claro. ¿por qué se está cuestionando todo el tiempo qué es ser mujer? Y están diciendo, no, 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 es que ya no se puede decir ser mujer, se tiene que decir a las mujeres, a las que tienen un cuerpo biológico de mujer, se tiene que decir las que dan pecho o las que menstruan. Menstruantes. Perdón, pero ¿por qué? ¿No? O sea, y eso es en donde entro un poco en conflicto porque digo, ¿por qué otra vez nos están borrando? Les encanta borrarnos, ya sea los hombres o ya sea lo que sea, pero no se está cuestionando al hombre. No estamos Sí. diciendo el que tiene erección o Sí. no, pero sí a la Sí. mujer sí. Entonces, Sí. como que ahí entra un punto en donde digo, yo creo que de alguna manera, y no todos los trans, porque hay trans que son mujeres trans que están diciendo, a mí me queda claro que yo soy mujer trans, nos costó que nos dieran el trans, ¿no? O sea, que se aceptara el ser mujer trans, como para ahora quererlo borrar y quitar. Entonces, y porque son ellas, dicen, yo no estoy borrando a la mujer, o sea, la realidad es que mi cuerpo biológico es de hombre, pero yo me identifico con esta parte femenina y me volví mujer trans. Y eso se me hace increíble porque ahí sí no están borrando una realidad. Ujú. Ay, acabas de decir un montón de cosas, Fer, bien importantes. A ver, déjame. De entrada se me hace bien importante esto que dices, ¿por qué se cuestiona el ser mujer y no el ser hombre? Que es un poco lo mismo que pasa en las teorías de la homosexualidad. Porque hay miles de teorías de la homosexualidad, pero casi no hay nada de cómo llegó a ser heterosexual. O sea, Sí. y aquí es una cosa que es como, hay una doctora que es bióloga y filósofa de la ciencia que me encanta, estuve a punto de tomar clases con ella y que, by the way, es trans, que tiene un libro que se llama, ¿cómo era? Naces o te haces, la ciencia detrás de la homosexualidad. Es buenísimo, es más desde la biología, pero ella habla un poco desde que la biología debería ser tratada menos como una ciencia natural y más como una ciencia social y de lo simbólico, que se me hace padrísimo. Este, y que también está diciendo que ¿por qué casi todas las teorías de la homosexualidad son sobre la homosexualidad? ¿Por qué no de lo hetero? ¿Por qué damos por hecho el ser hetero? ¿Por qué damos por hecho el ser hombre? Que al fin y al cabo, eso es lo heteronormado. Sí, justo. Y eso es a lo que voy. O sea, y yo creo, y a ver, no es que tenga un tema con nada, solamente yo sí creo que cuando
y yo creo que nos pasa a muchos, que cuando vemos algo que es, a mí me pasa, voy a hablar por mí, que cuando veo algo que está borrando para mí una realidad, que para mí es una realidad, n- no es que me asusta, pero me conflictúa, ¿no? O sea, como que entro en este punto de, o sea, sí te entiendo, por ejemplo, esto que estás diciendo de lo biológico, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, que ahí ya no estás hablando de tu, porque ahí es una elección de pareja, ¿no? O sea, no de pareja, se me fue el nombre, ¿De objeto? de objeto, Ah, exactamente, elección del objeto de deseo. exactamente, elección del objeto del deseo. O sea, eso es bastante simbólico, ¿no? O sea, es como, si a mí me gusta el hombre o me gusta la mujer o me gusta, y está. O sea, eso no tiene nada que ver con mi cuerpo ni con, sí tiene que ver, para lo que voy es de que no estoy cambiando algo mío, ¿no? Ujú. Solamente es una elección, que yo ahí sí creo que no entiendo por qué están diciendo que el heterosexual se da por sentado. Yo no creo, yo creo que solamente es una elección más y ya está. Sí. ¿Me explico? O sea como sea, es una elección y punto. Pero yo creo que cuando ya entras en un punto en donde sientes que tu cuerpo se equivocó, ahí ya no es una elección de objeto. Ahí ya hay algo en tu cuerpo, o sea, que puedo tocar y que puedo decir, esto no está funcionando. O sea, Ujú, esto no es como yo me siento. ujú. Y ahí es en donde yo sí creo que tienen razón, que la biología está trastocada, ¿no? En Sí, el ser humano. sí. Pero hay una realidad, o sea, sigue estando que sí hay algo que define que mi cuerpo sea de mujer y tu cuerpo sea de hombre, por ejemplo. ¿Cómo yo me voy a apropiar de eso? Ahí entra lo social y lo cultural. Ay, ¿será? Yo aquí, porque mira, yo no creo que el ser hombre biológico y ser mujer biológica, no sé si ese sea el término adecuado, sea dicotómico, sea o eres uno o eres otro, porque también por eso existen los fenómenos intersexuales. En el No, claro, sentido, pero ahí ya son casos específicos. No es que todos somos intersexuales, pero si te no vas a sé, los cromosomas, es XX o XY. O sea, no sé, no sé. O ¿en sea, de dónde tomarías el no? Yo, porque quiero aprenderlo, o sea, porque genuinamente yo no lo entiendo. sí, sí, sí. O sea, yo creo que para el imaginario social ser mujer es una cosa y para el imaginario social ser hombre es otra cosa. Que, por ejemplo, la mujer debe de tener como un pecho de tal manera, unas caderas de tal manera, debe de tener No, una voz de tal manera. pero eso sí ya entra en lo cultural y lo social. No, espérame, porque es que sí se está metiendo en lo biológico un poco, en cómo debería ser la forma de tu cuerpo, por así decirlo. Y un hombre debería tener como músculos y su fisionomía debería de ser de tal manera, bla, bla. Pero ¿qué tal si tenemos a un hombre con cadera un poco así y un hombre con el pecho un poco pronunciado Es y que ahí justo cuestionarías. O sea, esa es la parte que tú dices, entonces ser hombre y ser mujer no es como lo dicta la sociedad. no es tan biológico? Yo no. Pero esa es la parte, por ejemplo, Aldo, que yo me cuestiono, por ejemplo, poniendo mi caso, ¿no? O sea, para no hablarlo de alguien más. Yo no tengo, o sea, estoy plana, o sea, Ajá, tengo casi cero boobs, ¿no? ajá. Pero aún así, mi cuerpo es femenino. No es femenino como socialmente se cree que tiene que ser el cuerpo de una mujer, que para empezar eso cambia, ¿no? O sea, no sé, lo pienso, por ejemplo, en que hace 5 años el cuerpo femenino era la Kim Kardashian, por ejemplo, ¿no? O Ujú, sea, que era ujú. como boobs y cadera y pompas y piernota y todo esto, ¿no? Y ahora salió en una entrevista y está hecho un palo, ¿no? Entonces dijeron como otra vez la moda va a cambiar a lo súper Ujú. flaca y súper skinny y súper bla, bla, bla. Entonces eso cambia. O sea, cómo se percibe el cuerpo de una mujer y cómo se percibe el cuerpo de un hombre cambia.
Ujú, Pero, por ejemplo, volviendo a mi caso, yo estoy plana. La moda o la percepción cultural, social del cuerpo de una mujer, eso puede cambiar. ujú. Mi cuerpo sigue siendo de mujer. Pero va a haber expresiones en tu cuerpo o sea, sí están trastocadas por lo cultural, pero va a haber algo de la forma de tu cuerpo que no necesariamente encaje con lo femenino. Si lo pus... No, tú. Por ejemplo, pienso, yo soy hiperpeluda, soy súper Ajá, velluda, ¿no? ajá. Y eso, ujú, Eso es más de lo masculino, ajá, eso es más de lo masculino. Y eso tiene que ver también, no sé si con cromosomas, porque no soy biólogo, pero tiene que ver con algo de hormonas. Eso tiene que ver con con lo hormonal. lo hormonal, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo, pues no sé, características de mi cuerpo que pueden asociarse con lo femenino. Por ejemplo, mi cadera. La verdad es que mi cadera, sí es como un poco femenina, vamos a decirlo así, ¿no? Y así siempre ha sido, baje de peso, o suba de peso, así siempre ha sido. Es algo que ahí es lo femenino, que no Pero, necesariamente es por lo cultural, porque la cultura me lo diga que así es, sino pero es que porque sí, porque la también, cultura te dice que la mujer tiene caderas y el hombre no. o sea, también, pero esa es una característica que biológicamente algo me lo determinó que fuera de mujer. A lo que voy es, eh, Sí, te entiendo. O sea, que los dos tenemos de los dos, ¿no? ajá, ajá, O ajá. sea, tanto la mujer, el cuerpo biológico de mujer y el cuerpo biológico del hombre, no es que todo es de mujer y todo es de hombre. Exacto. Y no Pero no nada sientes, más, no vas. nada más porque la sociedad nos lo dicte así, que también, sino porque biológicamente, o sea, tú decías, somos cromosoma XX o XY. O sea, sí, pero no todo es cromosomas. También va a haber rasgos más hormonales, también va a haber rasgos más neurofisiológicos, también va a haber rasgos más epigenéticos, que ahí están mezclados. Yo seguramente tengo hormonas muy femeninas también, ¿sabes? Sí, y como que todo eso sí lo entiendo, o sea, como que tiene sentido, pero siento que es porque somos la misma especie. Obviamente vamos a tener de uno y del otro, ¿no? O sea, Sí, obviamente yo voy a tener, y seguramente si lo ponemos, por ejemplo, hablando del hormonal, ¿no? O sea, de que ajá, tengo posiblemente, porque soy más velluda, hormonas, tengo un poquito la testosterona más alta, ajá, ¿no? No ajá, tengo ni idea, pero vamos a pensar lo que sí, ¿no? Y la testosterona se vincula al hombre, no ajá, tanto a la mujer. Pero eso no quita que las mujeres, todas las mujeres, tengan testosterona. ¿Sí me ajá, explico? O sea, y no quita que los hombres también tengan estrógeno. No a los niveles para que un cuerpo se termine definiendo de mujer o de hombre. ajá. O Es sea, un poco a lo que voy. O sea, como sí tenemos los dos de los dos. sí. Solamente que para que un cuerpo ya no sé cómo decirlo, No, sí, ya te entendí. O sea, yo creo que mi argumento era, todos los hombres tenemos un tanto o un poco de mujer y todas las mujeres tienen un tanto o un poco de hombre, aunque va a haber un clúster, por así decirlo, un clúster donde está más la mujer y un clúster donde está más los hombres. Me gustaría tener un pizarrón para hacer un gráfico y sí, y que poner, podamos, sí, ajá, y que va a haber puntos difuminados, que en estadística esos puntos alejados de la norma se llaman outliers y ajá, que puede ser, por ejemplo, el outlier por excelencia es el intersexual, pero no quiere decir que solo el intersexual sea la mezcla de ambos. Todos tenemos un poco de ambos. todos, sí. Ajá. Y creo que eso es como importantísimo que también se sepa, ¿no? O sea, Ujú, como no decir como esto es el... Y es un poco a lo que voy. A pesar de que está eso, sigue habiendo la realidad de que hay un cuerpo, no, cuando digo un cuerpo no me refiero a uno en específico y cómo funciona, o sea, no, ajá, o sea, no un molde, es como tú dices, como todo este conjunto de tipos de cuerpo que son de mujer y todo este conjunto de tipos de cuerpo que son de hombre. o sea, y que sí, sí entiendo tu punto. O sea, va a haber el grupo de hombres y el grupo de mujeres. Aunque, o sea, creo que el punto en el que coincidimos los dos es todos tenemos un poco del otro, todos tenemos un poco del otro.
De los dos. Ujú. Mi punto también, y que creo que es con el que no estás de acuerdo, es que deberíamos avanzar un pasito más y decir, ¿qué tal si no necesariamente existen los hombres y no necesariamente existen las mujeres? Porque la palabra hombre y mujer es el constructo social. Digo, no, esta idea yo entiendo que es más No, sí, sí, controversial sí, sí, aún. sí, 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 sí. O sea, sí, estoy como justo pensándolo, es como decir, en este ser activo y ser pasivo, Ujú, ¿no? O sea, es como hay toda una gama en ese intermedio de mucho. ujú. Ahora, Entonces, pero ¿no crees que a lo mejor querer como, que siento que ahí es en donde yo tengo el conflicto, el querer como borrar, o sea, el hombre o mujer, o sea, más justo bien ahí como es. decir que sean parte de esa gama. O sea, yo no tengo tema con que haya Ah, toda una gama, solamente ¿por qué borrarlo? O sea, ¿por qué querer borrar hombre o mujer? Es como si decimos que ya no exista el frío y caliente, porque también hay tibio, porque también hay templado, porque también hay, ¿no? Está buenísimo que haya frío, templado, hirviendo, bla, bla, pero si no tenemos eso, no podemos guiarnos de a dónde vamos. fíjate, yo creo que sí, sí, justo ahorita lo pensé, porque por ejemplo, esto chocaría con muchas teorías feministas y me dirían, entonces estás borrando la experiencia de ser mujer. Déjame entrarle a tu ejemplo del frío y calor. Yo no creo que exista el frío y calor. Es una Existe sensación. no, más que sensación, existe una medición de temperatura. Y de hecho el frío no existe. Existe en La términos, ausencia de calor. existe la ausencia de calor, porque el calor Ujú. es energía. Y la energía, Como la luz y la oscuridad. exacto, no existe la luz y la oscuridad. Existe la luz en tanto que es energía y la oscuridad solo es ausencia de luz. Yo creo que esta onda del sexo sí podría definirse de esa manera. Ahora, que por esto no estoy diciendo de vamos a borrar la experiencia de ser mujer o vamos a borrar la experiencia de ser hombre, porque socialmente sí existen la mujer y el hombre, pero ese es mi punto, no Que tú dices que es biológicamente. social. Sí, y yo creo que ahí justo vamos, es donde entramos en desacuerdo y también, y chance y estoy súper mal y no va por ahí, ¿eh? Pero también siento que es distinto y a lo mejor sí viene también por esta ahorita que dijiste del feminismo, creo que viene por esta desventaja y por estas Sí, carencias que las mujeres hemos tenido, que a mí me conflictúa el decir no existe. Porque sí, sí, yo no creo que ahorita que tú estás diciendo que hay como no hombres y mujeres, sino como un continuo. un continuo, yo sí creo que la realidad es que las mujeres sí menstruamos, sí tenemos muchas cosas que sí, o sea, que sí se define y que sí se viven y que ustedes no viven, ¿no? O sea, Ujú, que por más que quieran decir, bueno, podemos entenderlo, bueno, podemos pensarlo, no lo viven. O sea, no ujú. es deja tú como la parte de social, de inseguridad y de bla, bla. A mí me da como mucha risa ver justo en este tipo de cosas, como yo pasé por un parto, no, no por uno, por dos, ¿no? Ujú, Mi esposo no. Y por más que un hombre o un ser humano que esté más pegado a esta parte femenina o de mujer o no sé, hablando biológicamente, no va a pasarlo. ujú. O sea, si su cromosoma es XX o XY, sí van a haber diferencias que por más cerca que estén uno del otro, sí va a ser un marcador importante el decir, sí, pero no menstruas. Sí, Sí, pero tú no puedes tener un bebé en tu vientre. Sí, pero ujú, tú no estás pasando por, o sea, sí, puedes estar, es más, puede ser un hombre con caderas, con pecho, o sea, por ser como que tener un poquito más de grasa en la parte pectoral, bla, bla. Pero si no tienes un útero, si no tienes un vientre, si no, no puedes tener un bebé y no vas a pasar por eso. Por ujú, más que tengas un cuerpo más femenino, ¿no? No lo tienes. Y ujú. eso es un poco en donde yo digo, creo que ahí, y puede ser, te estoy diciendo, yo puede ser que venga de mi parte de decir, oye, ya la hemos pasado muy mal para que ahora me digas que no Sí. existe la mujer, ¿no? O sea, como que hemos pasado por tanto, pero digo, creo que es algo que se puede pensar más y que yo también quiero pensar e investigar más.
Sí, o sea, que yo creo que mi argumento no es tanto como el decir eso que biológicamente vive la mujer no existe, sino que es una característica de lo femenino y que sí está ubicada en el clúster de de la mujer biológicamente determinada. Porque sí, eso es una realidad que un hombre no va a parir, un hombre no se va a embarazar. Sí, justo, pero por eso yo sí creo que hay una diferencia real. O sea, puede que, y es a lo que yo voy, yo tengo muchas características masculinas, Ujú. muchas, ¿no? Y de chiquita a mí me decían que era tomboy, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿Neta? porque sí, Güey, no, cero te ubico en yo sí era Tomboy. muy tomboy, ¿eh? O sea, sí era de Mm, deportes y digo, mis papás se ríen muchísimo. Ya de más grande me volví un poquito más femenina, pero ajá, todavía toda mi adolescencia para abajo era de que yo me agarraba a golpes con vatos. O sea, y mi papá me enseñó judo y yo sabía pelear y, o sea, yo era muy tomboy. O sea, y ajá, nunca, no había manera que a mí me pusieran un bikini o una falda o un vestido porque yo me conflictuaba. qué fuerte. Sí, y yo sé, o sea, yo lo veo y yo me veo y digo, bueno, sí, o sea, no tengo casi pecho, por ejemplo, soy bastante velluda, ¿no? O sea, tengo muchas cosas, muchas características que se podrían tomar como de hombre, ¿no? O en lo masculino, pero igual mi cuerpo es de mujer. O sea, Pero, no, tú. mi cuerpo, estoy hablando mi cuerpo ya en qué gana, o sea, en todas las características que tengo, cuáles son las que predominan, ¿no? O sea, Sí, no quiere decir que no tengo de hombre, solamente cuáles predominan, pues las de mujer, ¿no? sí. Y sabes qué me quedo pensando de esto, que, por ejemplo, si lo describiera de alguna manera, ahorita nuestro desacuerdo teórico es que tú defiendes la parte de existe una mujer biológicamente determinada y un hombre biológicamente determinada, acepto que hay como características de las dos cosas en cada persona, pero cada quien estamos determinados. Y yo digo, pues chance y en algún momento, podríamos librarnos de esos conceptos de hombre y mujer para entender que todos somos parte de ese continuo. O sea, como que esas son nuestras dos teorías. Pero Sí, tú dices, probablemente yo digo esto porque he vivido tal cosa. Y yo también seguramente defiendo esta postura porque he vivido otra cosa. ¿A qué voy con esto? Que las teorías en ciencia y en psicoanálisis no son objetivas. Esto es algo muy de filosofía de la ciencia que yo defiendo mucho. Las teorías 100%. científicas, o en este caso psicoanalíticas, no son objetivas. Tanto tú como yo, con estos dos puntos, podemos tener muy buen sustento, podemos presentar la evidencia científica que queramos, pero, pero van a estar opuestas. Y es Y yo, porque, y es porque las teorías siempre están definidas e influenciadas por la subjetividad. y 100%, y yo creo que ahí entra el punto del respeto, ¿no? Ujú, O sea, el decir, o sea, y por eso lo dije, o sea, esta parte de yo creo que lo estoy diciendo a partir de que de chiquita, que bla, bla, que el feminismo, no, o sea, como que eso me llega a pensar en esto, ujú, pero es por mis vivencias, ujú. ¿no? Y yo obviamente lo voy a ver con los lentes que tengo, que son distintos a tus lentes. Sí, Entonces, también entender que tenemos lentes distintos porque hemos vivido cosas distintas, nos van a llevar a pensar y a cuestionarnos cosas distintas. sí. Eso no quiere decir que aunque estén eh, contraponiéndose, ¿no? Y estemos un poquito y que no estamos de acuerdo, ni yo con lo que tú piensas, ni tú con lo que, no nos hace decir, bueno, ya está, se acabó y ahí queda, y ahí muere la discusión. Aquí muere este podcast, amigo. ¿Saben qué? Se termina. No, porque yo creo que justo a mí, y eso es a lo que iba, me hace cuestionarme y me hace Ujú, pensar y decir, bueno, ahora quiero investigar más, ¿no? Y creo que por eso son importantes, o sea, o es importante que nos atrevamos a cuestionarnos y a no estar de acuerdo con el otro, ujú, abiertos, ¿no? O sea, regresamos al mismo punto de no ser rígidos y decir, esta es mi postura, se acabó y lo que yo pienso es realidad, porque no lo es, ¿no? O sea, eso ujú, es lo que yo creo que para mí es realidad. Para el otro puede ser totalmente distinto. ujú. O sea, y también sabes por qué traigo esto a colación, por la historia de la despatologización de la homosexualidad, porque como muchos colegas en el ámbito cis saben, la homosexualidad se quitó del manual diagnóstico
¿Cómo? Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Sí, así, ¿no? El DSM, pues. Este, de su tercera versión a la cuarta, se quitó como trastorno. Y es que pasó algo, que empezaron todas estas revoluciones de lo gay, en Stonewall, después en un congreso de psiquiatras, como que un grupo de homosexuales y lesbianas irrumpieron y se sometió a votación si la homosexualidad debería seguir siendo considerada una enfermedad o no. A lo que muchos estuvieron en desacuerdo, porque, por ejemplo, un psicoanalista muy respetado de nuestra asociación, Fer, que no voy a decir quién es, pero que muchos quieren mucho, este, Me vas a tener que decir cuando sí, terminando el terminemos. episodio, afirma esta parte de, es que cómo puede ser que la homosexualidad se haya quitado como una perversión, número uno, y número dos, ¿cómo puede ser que un asunto de la ciencia se someta a votación? Y yo digo, a ver, Ay, señor, ahí, siéntese, señor. ahí estamos en una confusión científica, porque la ciencia no es objetiva. La ciencia siempre es influida por la subjetividad, número uno. Y número dos, la ciencia es determinada por los acuerdos en la comunidad científica. Si varios votaron, pues es un acuerdo en la comunidad científica. Pero también hay que reflexionar que se quite a la homosexualidad como enfermedad no es un capricho nada más, sino hay que reflexionar que si era considerada en primer lugar como enfermedad, es porque ese era el discurso social, determinante. La sociedad estaba a favor de que la homosexualidad fuera una enfermedad y después se dieron cuenta que eso es social y no necesariamente tiene que ser así. Por lo tanto, la ciencia también tiene que cambiar. Sí, y es importantísimo, ¿no? Pero eso es a lo que voy, nos tenemos que atrever a cuestionarnos y a que Sí. alguien diga, oye, ¿sí será así? Ujú, No, o sea, ujú, de entrada, lo que estás diciendo, sí será así o lo podemos pensar de otra manera. Y ya ahí abrimos, o sea, el campo de pensar y de cuestionar y de regresar o no, ¿no? O ujú, como que creo que es importante para ujú. lo que sea. O sea, que al principio puede sonar que obviamente, y lo entendería, que una parte de la comunidad sí, o sea, y no nada más de la comunidad, también heteros piensan lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, de Ujú, que no es que somos uno u otro, no todo tiene que ser esta parte polarizada, ¿no? O sea, ujú, de, y bueno, yo creo que hay que pensarse, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que yo tengo la razón y no creo que tengo la razón, solamente creo ujú. que vale la pena que nos cuestionemos. Sí, 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 sí. Y, o sea, y que actualmente hay psicoanalistas, a este sí lo puedo decir, José Cueli, por ejemplo, no sé si te acuerdas que en el Congreso de hace ya 4 años, creo, 5, que hubo una ponencia de homosexualidad y él llegó diciendo así de que es que cómo puede ser que lo hablen como si fuera algo normal. Es que, o sea, es que eso sí me enoja. O sea, el Sí. tema, o sea, el tema de la homosexualidad me enoja muchísimo porque no entiendo, eso sí, genuinamente no entiendo por qué antes era considerado una perversión. O sea, no lo entiendo. O sea, como entiendo a qué se refería Freud, porque Sí. él decía, y creo que eso es importante también que lo mencionemos. O sea, para Freud era toda la sexualidad que no tuviera como fin la reproducción era una perversión. Ujú, Por eso dice que los niños son perversos polimorfos. O sea, porque ujú, tienen sexualidad, pero no es con el fin de la reproducción, porque no es sexualidad adulta. ujú. O sea, si lo pensamos para Freud, un beso que no llegara al punto de tener un, eh, El coito el heterosexual. coito, exactamente, era perverso. Sí, Solamente era un placer ahí fuera de sí, lugar. sí, Entonces, no, también creo que es importante que entendamos que la perversión para Freud no es la perversión que la gente común piensa que es perversión, sí, que eso es importante. sí. Ojo, también ahí. Entonces, entiendo que Freud lo viera así como, bueno, pues si yo creo que la sexualidad sana es tener coito con el fin de reproducción, entonces eh, un coito homosexual no te lleva a eso, entonces es perversión Exacto. para Freud.
¿no? O sea, Ujú. eso es la teoría freudiana en su momento. Ujú. A ver, hasta los héteros tenemos sexualidad sin el fin Perversa. de reproducción. Es perversión, Ujú. ¿no? O sea, si lo estamos pensando con esa teoría freudiana. Entonces, Y a la lo que primera voy, parte. ajá, y la primera. Entonces, si estamos diciendo los heteros también lo tenemos así, ya está, ese término ya hay que quitarlo porque la verdad es que solamente está generando muchísimo conflicto, muchísima discriminación que en verdad no viene al caso. O sea, Ujú. no tiene ningún tipo de sentido que hagamos esa distinción o que queramos decir qué tipo de sexualidad sí, qué tipo de sexualidad no, y no. O sea, se me hace totalmente fuera de lugar y totalmente fuera de lugar este psicoanalista que se le ocurrió decir esto en un congreso. Ujú, ujú. ¿Y sabes de qué deberíamos hablar en un capítulo, Fer? Que estaría buenísimo, de fetiches y perversión. O sea, pero entendiéndolo como dos cosas diferentes, que los fetiches no son necesariamente perversos desde la definición actual. Y de la perversión actual, ¿no? Ujú, De dónde, ujú. cómo empieza y qué quiere, o sea, cómo la pensamos ahora, que es totalmente distinta también. En otros, ya en el capítulo que hablemos de esto, diremos que es la perversión actual, pero por ahorita quédense picados. Ya se nos acabó el tiempo, Fer. Ya. Estuvo candente. Creo que hablamos de 1000 temas. No, fíjate que no, siento yo que no estuvimos tan dispersos, más bien como que ahora sí con lo de la discusión, el desacuerdo, pero también hablando de lo de antes las teorías de la homosexualidad y demás, creo que estuvo muy completo. Siento que, ay, yo ya aquí narcisista, ¿no? Pero siento que estuvo bien. Sí, estuvo bien. Me gustó que no coincidiéramos Ujú. en un punto, porque así creo que hay personas que se van a identificar más con tu postura, otras más con la Ajá. mía. Y yo sí quisiera que los que se identificaron con la mía, que sí se atrevan también a abrirse, ¿no? O sea, el decir que yo piense de esta manera, yo, ustedes, quien esté escuchando, no quiere decir que es una verdad absoluta y creo que está padre que nos atrevamos a pensar también en distintas cosas. Eso es muy importante porque no existen las verdades absolutas. Sí, así que por favor, investiguen más, infórmense más y yo también lo voy a hacer. Informémonos. A nosotros nos encuentran en @psicoanálisis.pop. A Fer le encuentran en @sigfernandat, sic.fernandate. sí, sig.fernandat. Y a mí me encuentran en @psicoanálisis.aldo.toledo. Y nos vemos la próxima con más chismecito, Fer. Sí. Bye, Muchas bye. gracias, Aldo. Bye.